Se casó por amor, pero el secreto de su familia lo destruyó. Todo el aire de Sevilla estaba impregnado del aroma a azahar y jazmín, y la brisa de la tarde acariciaba suavemente las calles empedradas del barrio de Triana. Isabela Martínez caminaba con paso ligero, su vestido blanco rozando los adoquines, mientras sonreía sin poder contener la emoción que la invadía. Mañana sería su boda con Alejandro Rivera, el hombre que había llenado su vida de alegría y pasión desde el primer día que se conocieron en la Plaza de España. Desde niña, Isabella había soñado con un amor que la hiciera sentir viva, un amor que desafiara todo obstáculo. Y Alejandro, con su mirada profunda y sus palabras sinceras, había conquistado no solo su corazón, sino también su alma. Su relación había sido intensa, llena de risas, confidencias y promesas. Él le había prometido un futuro juntos, un hogar cálido y un amor eterno. Sin embargo, Sevilla es una ciudad donde el pasado nunca muere y las familias esconden secretos que, a veces, pueden destruir incluso los lazos más fuertes. Alejandro pertenecía a una familia prestigiosa, los Rivera, conocidos por su riqueza, influencia y sus misterios. Isabella siempre había sentido un ligero escalofrío cuando escuchaba historias sobre ellos, relatos susurrados de negocios turbios, matrimonios arreglados y conflictos que se resolvían en la penumbra. Pero su amor por Alejandro era más fuerte que cualquier temor. La noche antes de la boda, Isabella decidió visitar a su abuela, doña Carmen, una mujer sabia y observadora que había criado a Isabella desde pequeña. Doña Carmen la recibió con un abrazo cálido, pero sus ojos reflejaban preocupación. Isabella, dijo con voz temblorosa, mañana es un día importante, pero debo advertirte. Hay cosas sobre la familia de Alejandro que no conoces, cosas que podrían cambiarlo todo. Isabella frunció el ceño, sorprendida. Abuela, no entiendo. Yo confío en Alejandro. Él me ama. ¿Qué podría ser tan grave? Doña Carmen suspiró y se sentó junto a ella, tomando sus manos con firmeza. Hay secretos que se esconden detrás de la fachada de perfección a los Rivera. Han tenido problemas con la ley, negocios oscuros, alianzas peligrosas. No quiero asustarte, hija, pero debes saber que no todo es lo que parece. Isabela retiró las manos lentamente. Su corazón latía con fuerza. ¿Podría ser posible que la familia de Alejandro escondiera algo tan terrible? No, no puede ser. Alejandro nunca me haría daño, susurró, más para convencerse a sí misma que a su abuela. Al día siguiente, la ciudad estaba cubierta por un sol radiante, y la iglesia de Santa Ana se llenaba de invitados. Isabella caminaba por el pasillo con el corazón acelerado, su mirada fija en Alejandro, quien la esperaba con una sonrisa serena. Todo parecía perfecto, como en un sueño. Sin embargo, mientras intercambiaban votos, una sombra cruzó la puerta de la iglesia. Don Fernando Rivera, el patriarca de la familia, se adelantó, con el rostro serio y el ceño fruncido. Los murmullos comenzaron a recorrer los bancos. Alejandro palideció. Isabella no entendía lo que estaba ocurriendo. Alejandro, dijo su padre con voz firme, debemos hablar antes de que continúe esto. Alejandro intentó tranquilizar a Isabella, pero fue demasiado tarde. Don Fernando reveló un secreto que hizo que el mundo de Isabella se desmoronara. La fortuna de los Rivera provenía de actividades ilícitas, incluyendo lavado de dinero y corrupción política. Más impactante aún, Alejandro había sido testigo de algunos de estos actos desde joven, y aunque no había participado, su familia esperaba que él continuara con la tradición. Isabela sintió que el aire se le escapaba. La persona que ella amaba, el hombre que juró respetarla y protegerla, había crecido rodeado de engaños y sombras. Su amor era verdadero, sí, pero el mundo en el que Alejandro vivía estaba contaminado por secretos que podían destruirlos a ambos. Isabella intentó hablar a Alejandro, pero su voz se quebró. No quería que esto te afectara. Amor no basta, Alejandro, exclamó Isabella, con lágrimas cayendo por sus mejillas. No puedo casarme sabiendo lo que sé ahora. No puedo ignorar lo que tu familia ha hecho. La iglesia quedó en silencio. Algunos invitados miraban con incredulidad, mientras otros susurraban sobre la escandalosa revelación. Alejandro se acercó, implorando comprensión, pero Isabella sabía que su decisión debía ser firme. Lo siento, dijo finalmente,
Esto termina aquí. Salió de la iglesia con el corazón destrozado, mientras Alejandro la seguía, suplicando que reconsiderara, pero ella no miró atrás. La brisa de Sevilla parecía ahora más fría, más cruel. Los días siguientes fueron un tormento. Isabela se refugió en su abuela, intentando encontrar consuelo en sus palabras. Doña Carmen la abrazaba y le decía que había hecho lo correcto. El amor verdadero, le recordaba, no solo es pasión, sino también integridad y confianza. Alejandro, por su parte, intentó reconciliarse con Isabella, pero ella se mantuvo firme. No podía casarse con un hombre cuyo mundo estaba construido sobre mentiras y secretos peligrosos. Su corazón estaba roto, sí, pero su dignidad y su convicción eran más fuertes. Con el tiempo, Isabella comenzó a reconstruir su vida. Se dedicó a su trabajo, a sus amigos y a su familia. Aprendió a bailar sevillanas con alegría nuevamente. Y cada tarde paseaba por la orilla del Guadalquivir, recordando a Alejandro, pero sin dejar que el dolor la consumiera. Alejandro también cambió. La pérdida de Isabella lo hizo reflexionar sobre su vida y las decisiones de su familia. Decidió alejarse de los negocios oscuros, intentando construir un camino más honesto, aunque sabía que jamás podría recuperar el amor de Isabella. Meses después, Isabella recibió una carta. Era de Alejandro, sin reproches, sin súplicas, solo palabras sinceras en Isabella. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias por mostrarme lo que significa amar de verdad. Ojalá nuestras vidas puedan cruzarse nuevamente, pero esta vez, en un mundo donde la verdad no nos separe. Isabella sonrió tristemente. Cerró la carta y la guardó en un cajón, junto a otros recuerdos. Había perdido al hombre que amaba, sí, pero había ganado algo más valioso: respeto por sí misma y la certeza de que había actuado con el corazón y la razón. La vida continuó en Sevilla, con sus fiestas, sus mercados y sus tradiciones. Isabella aprendió que el amor no siempre es suficiente, y que a veces los secretos familiares pueden destruir incluso las historias más bonitas. Pero también descubrió que la fortaleza interior y la capacidad de perdonar a los demás y a uno mismo eran las llaves para seguir adelante. Y así, entre luces doradas de atardeceres y el murmullo del río, Isabella siguió caminando, con la cabeza alta y el corazón abierto, lista para recibir el verdadero amor cuando el destino lo permitiera, sin secretos que lo destruyeran todo. Se casó por amor, pero el secreto de su familia lo destruyó todo partout. Los días posteriores a la ruptura con Alejandro fueron un torbellino de emociones para Isabella. Cada rincón de Sevilla parecía recordarle su historia de amor truncada. Las calles de Triana, que antes le habían parecido acogedoras, ahora se sentían como un laberinto de recuerdos que no podía escapar. Sus amigas la animaban, la abrazaban y la sacaban a cenar por tapas y flamenco, pero Isabella se sentía atrapada entre la nostalgia y la desilusión. No puedes vivir así, Isabella, le decía Carmen, su abuela. El amor verdadero no te abandona, pero tampoco puedes quedarte en un dolor que no te pertenece. Isabella sabía que su abuela tenía razón, pero olvidar a Alejandro era imposible. Cada vez que paseaba por la orilla del Guadalquivir, recordaba su risa, sus manos cálidas, la forma en que la miraba como si fuera lo único que importara en el mundo. Sin embargo, también recordaba el secreto que había destruido todo a la verdad sobre los negocios oscuros de su familia, la presión para continuar con un legado que ella jamás podría aceptar. Una tarde, mientras caminaba sola por la Alameda de Hércules, Isabella recibió un mensaje inesperado. Era de Alejandro. Isabella, necesito verte, solo por unos minutos. Hay cosas que no te he contado, cosas que cambiarán lo que piensas de mí. El corazón de Isabella se aceleró. Debía verlo. Sabía que su orgullo y su dolor le decían que no, pero la curiosidad y el amor latente eran más fuertes. Decidió encontrarse con él en un café apartado, lejos de las miradas de los vecinos y de los rumores que ya comenzaban a circular sobre la ruptura. Cuando llegó, Alejandro ya estaba allí, con el ceño fruncido y los ojos llenos de arrepentimiento. Se levantó al verla entrar y la abrazó con suavidad, sin palabras. Isabella permitió el gesto, aunque su corazón estaba alerta. Isabella, comenzó Alejandro, con voz temblorosa. Hay cosas que no te dije,
porque quería protegerte. Sí, mi familia tiene secretos, pero no todo lo que hicieron me representa. He intentado alejarme de todo eso, pero no ha sido fácil. ¿Y qué es lo que no me dijiste?, preguntó Isabela, con una mezcla de temor y esperanza. Dímelo, Alejandro, pero sé honesto. Él respiró hondo y comenzó a relatar la historia que había permanecido oculta desde joven. Alejandro había sido testigo de cómo su padre manipulaba negocios y favores políticos, pero él siempre había rechazado participar activamente en esas actividades. Sin embargo, la presión familiar era constante, y la amenaza de perder la herencia o de enfrentarse a represalias siempre estaba presente. Quería construir un camino limpio, continuó Alejandro. Pero te juro, Isabela, nunca quise que te vieran envuelta en mi mundo. Te amo demasiado para arrastrarte a esa oscuridad. Isabela lo escuchaba, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Las palabras de Alejandro despertaban una mezcla de alivio y dolor. Su amor era verdadero, pero el daño ya estaba hecho. La desconfianza inicial no desaparecía de la noche a la mañana. Alejandro, yo te creo, dijo finalmente. Pero el daño ya está hecho. No puedo casarme con alguien cuyo mundo está construido sobre mentiras, aunque tú no seas parte de ellas. Alejandro bajó la cabeza, aceptando la verdad. Sabía que Isabela era incorruptible, que su corazón no podía ser sometido a secretos ni a engaños. Entonces, ¿esto es el final?, preguntó con voz quebrada. No lo sé, respondió Isabela, con sinceridad. Pero por ahora sí, necesito tiempo. Necesito respirar sin miedo. Mientras Isabela regresaba a casa, Alejandro permaneció sentado en el café, contemplando cómo el amor de su vida se alejaba, consciente de que su mundo había sido demasiado tóxico, incluso para alguien como ella. La vida de Isabela comenzó a estabilizarse lentamente. Su trabajo en una galería de arte, en el centro de Sevilla, le permitía enfocarse en algo tangible, en crear y descubrir belleza, mientras su corazón aprendía a sanar. Las exposiciones y los eventos le recordaban que el mundo seguía siendo hermoso, a pesar de la traición de los secretos familiares de Alejandro. Un día, mientras organizaba una exposición de artistas locales, Isabela recibió la visita de Carmen, su abuela. Traía un sobre envejecido, con un sello antiguo. Es para ti, Isabela, dijo doña Carmen. Llegó sin remitente. Isabela abrió el sobre y encontró fotografías, cartas y documentos que revelaban algo aún más profundo sobre la familia Rivera. Su corazón se aceleró al leer que algunos miembros de la familia habían estado involucrados en transacciones ilegales que podían destruir reputaciones y negocios en toda Andalucía. Lo que antes eran rumores, ahora estaba respaldado por pruebas irrefutables. El conflicto interno de Isabella se intensificó. Por un lado quería alejarse de todo lo relacionado con Alejandro y su familia. Por otro, sentía que debía protegerse y también proteger a quienes podrían ser víctimas de esas acciones. La responsabilidad y la moral se entrelazaban en su mente, creando una presión que no sabía cómo manejar. Mientras tanto, Alejandro también enfrentaba su propio dilema. Su padre, don Fernando, había descubierto que Alejandro estaba en contacto con Isabella, y los documentos que ella había recibido. La relación de Alejandro con su familia se tensó, y la posibilidad de que todo estallara en escándalo era real. Hijo, debes cortar toda relación con Isabella, dijo don Fernando con voz severa. No podemos permitir que alguien externo descubra lo que hemos construido. Alejandro lo miró fijamente, con una mezcla de desafío y dolor. No puedo hacer eso, padre, respondió. Isabella es diferente, no es parte de este mundo oscuro, y no voy a sacrificarla, ni mi amor por ella, por tus secretos. La tensión entre padre e hijo llegó a un punto crítico cuando Alejandro decidió enfrentarse a la familia. Se presentó en la mansión de los Rivera, decidido a poner fin a los negocios ilegales, o, al menos, a distanciarse de ellos. Lo que descubrió fue más profundo de lo que imaginaba. En contratos falsos, sobornos y alianzas que involucraban a políticos y empresarios de toda la región. Alejandro, eres joven e idealista, dijo don Fernando con frialdad. No entiendes el mundo. Aquí se hacen sacrificios por la familia. No es sacrificio si destruyes vidas, replicó Alejandro. No voy a ser parte de esto. La confrontación terminó en una ruptura definitiva entre padre e hijo. Alejandro abandonó la mansión,
decidido a reconstruir su vida, lejos de los secretos y la corrupción. Pero su corazón seguía atado a Isabella, la mujer que amaba y que ahora se encontraba cada vez más lejos de su mundo. Isabella, mientras tanto, comenzó a recibir apoyo inesperado. Sus amigos y colegas la animaban a seguir adelante, y poco a poco se dio cuenta de que podía vivir con dignidad y fortaleza, incluso después de la traición de los secretos familiares de Alejandro. Cada paseo por Sevilla se convirtió en un acto de reivindicación personal. Ella había elegido la verdad sobre la ilusión, la integridad sobre la comodidad. Una tarde, mientras organizaba una exposición en la Plaza de España, Isabella vio a Alejandro entre la multitud. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sin palabras, ambos comprendieron que su amor seguía vivo, aunque marcado por cicatrices y secretos. Decidieron encontrarse esa noche, en un pequeño café escondido entre callejuelas, iluminadas por faroles antiguos. Allí, bajo la luz tenue y el aroma del café recién hecho, Alejandro tomó la mano de Isabella. No podemos retroceder, dijo suavemente, pero tampoco quiero perderte. Estoy dispuesto a esperar, a cambiar, a demostrar que nuestro amor puede sobrevivir a cualquier sombra. Isabella lo miró, con lágrimas en los ojos. Su corazón aún dolía, pero una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Alejandro, no será fácil, dijo ella. Pero tampoco puedo ignorar lo que siento. Nuestro amor es fuerte, pero necesitamos tiempo y verdad. Ambos sonrieron, conscientes de que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también conscientes de que habían tomado decisiones que los harían crecer, separados del pasado y los secretos que los habían destruido. Se casó por amor, pero el secreto de su familia lo destruyó todo. Parte 3. El aire de Sevilla. Esa semana parecía cargado de presagios. Las calles de Triana, que normalmente se llenaban de risas y música flamenca, ahora parecían susurrar secretos al oído de quienes caminaban por ellas. Isabella sentía cada brisa, cada aroma, como si la ciudad misma la estuviera advirtiendo de lo que vendría. Alejandro, por su parte, no dejaba de pensar en cómo proteger a Isabella mientras enfrentaba a su familia. Sabía que su padre, don Fernando, no aceptaría jamás que su hijo desafiara el legado de los Rivera. La tensión era palpable cada vez que Alejandro entraba en contacto con su familia, y cada decisión se sentía como un acto de valentía suicida. Una tarde, Isabella recibió una llamada inesperada de su amiga Laura, quien trabajaba en un periódico local. Isabella, dijo Laura, con voz temblorosa, han publicado algo sobre los Rivera. Un escándalo financiero. Tu nombre no aparece, pero Alejandro está involucrado de alguna manera. Debes tener cuidado. El corazón de Isabella se aceleró. No era sorpresa que los secretos de los Rivera salieran a la luz, pero temía por Alejandro y por ella misma. Las mentiras y la corrupción de su familia no solo podían arruinarlo todo, sino también ponerlos en peligro. Esa noche, Isabella decidió ir a ver a Alejandro. Lo encontró en su apartamento, rodeado de papeles y documentos que él mismo había recopilado para limpiar su nombre y separarse del legado oscuro de su familia. Isabella, dijo Alejandro cuando la vio, esto se ha vuelto más grande de lo que esperaba a mi padre. Está intentando incriminarme para que parezca que yo era cómplice de sus negocios. Lo sé, respondió Isabella, con determinación, pero no puedes enfrentarlo solo. Si vas a limpiar tu nombre, necesitamos hacerlo juntos. Alejandro la miró, sorprendido por la fuerza y claridad en sus ojos. Durante semanas, Isabella había estado luchando contra su propio dolor, pero ahora estaba lista para enfrentar la tormenta junto a él. Está bien, dijo finalmente, pero debemos ser cuidadosos. Cada movimiento debe ser estratégico. Los días siguientes se convirtieron en un juego de inteligencia y coraje. Isabella y Alejandro se reunían con abogados y contadores, revisando documentos, contratos y correos electrónicos que probaban la inocencia de Alejandro y la culpabilidad de don Fernando. Cada hallazgo era un paso hacia la verdad, pero también aumentaba el riesgo de que la familia Rivera los descubriera. Una noche, mientras revisaban archivos en la biblioteca del apartamento de Alejandro,
escucharon un golpe en la puerta. El corazón de ambos se detuvo. Alejandro fue a abrir, y un mensajero dejó un sobre sin remitente. Alejandro lo abrió y encontró fotografías de Isabella caminando sola por la ciudad, tomadas desde lejos. «Están observándote», susurró Alejandro, con el rostro pálido. «No solo es mi familia. Hay personas que harán cualquier cosa para proteger sus secretos». Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza era real, tangible. La ciudad que amaban, con sus plazas y callejones, se había convertido en un laberinto de peligros. «No nos detendrán», dijo Isabella, con voz firme. «Si nos escondemos, ganan ellos. Si enfrentamos la verdad, podemos sobrevivir». Alejandro la miró, con orgullo y amor. Sabía que ella tenía razón. Juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Mientras tanto, don Fernando Rivera estaba furioso. Alejandro se estaba convirtiendo en un enemigo dentro de la familia. «Hijo», gritó don Fernando, durante una discusión en la mansión, «no entiendes, esto es por nuestra familia, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos protegido. Lo estás destruyendo». «No destruiré mi vida ni mi conciencia por tus secretos», respondió Alejandro. «No permitiré que el miedo dicte mis decisiones, y no permitiré que lastimes a Isabella». La tensión llegó a su punto máximo cuando don Fernando decidió enviar a uno de sus hombres de confianza para intimidar a Isabella. Esa misma noche, Isabella recibió un mensaje amenazante que decía: «Ansí quedes que sigas viva. Mantente alejada de Alejandro y sus problemas. Tus pasos están siendo observados». El miedo golpeó a Isabella, pero también despertó una valentía que no sabía que tenía. No podía permitir que el terror dictara su vida. Alejandro y ella comenzaron a trazar un plan: revelar los secretos de los Rivera públicamente, proteger sus vidas y limpiar el nombre de Alejandro de una vez por todas. El primer paso fue organizar una reunión con periodistas y autoridades financieras. Alejandro presentó documentos, contratos y correos electrónicos que probaban la culpabilidad de su padre y la manipulación de la familia en negocios ilegales. Isabella estuvo a su lado, dando testimonio de lo que había descubierto por su cuenta, mostrando que la verdad era más poderosa que cualquier amenaza. La reacción de la prensa fue inmediata. Titulares en diarios y portales digitales anunciaban: «La familia Rivera, en el ojo del huracán, en secretos oscuros revelados por Alejandro Rivera y su testigo clave». Sevilla entera se estremeció ante el escándalo. Don Fernando Rivera, al ver que su mundo se desmoronaba, intentó manipular la situación, pero Alejandro e Isabella habían preparado cada detalle. Incluso habían conseguido testigos y pruebas que vinculaban directamente a su padre con negocios ilícitos. En medio de todo, la relación entre Isabella y Alejandro se fortaleció. Habían enfrentado miedo, traición y amenazas, y su amor, aunque marcado por cicatrices, se había transformado en algo indestructible. Isabella ya no era solo una mujer enamorada, era una aliada, una compañera, en la lucha por la verdad y la justicia. Una noche, después de semanas de tensión, se sentaron en la orilla del Guadalquivir. La luna iluminaba suavemente el río, y el silencio de la ciudad les ofrecía un respiro. «Isabella», dijo Alejandro, tomando su mano, «gracias por no rendirte, por estar a mi lado. No sé cómo habría sobrevivido todo esto sin ti». «No lo hicimos solos», respondió ella, «lo hicimos juntos, y ahora al menos podemos respirar sin miedo». Se abrazaron, conscientes de que la tormenta había pasado, aunque sabían que el mundo no siempre era justo. Pero el amor verdadero, el que sobrevivía a secretos, mentiras y amenazas, era más fuerte que cualquier obstáculo. El escándalo provocó cambios profundos en la ciudad. La justicia comenzó a actuar contra don Fernando y sus aliados, mientras Alejandro reconstruía su vida, limpio de las sombras del pasado. Isabella y él retomaron su relación, pero esta vez con una base más sólida en transparencia, confianza y un amor que había sobrevivido a todo. Los amigos de Isabella celebraron su valentía y determinación, y la ciudad empezó a verlos como un símbolo de justicia y resiliencia. Sevilla misma parecía sonreírles, con sus plazas llenas de vida, sus faroles iluminando callejuelas y la brisa del río
llevándose los ecos del pasado. Isabella comprendió que el amor no siempre llega en un camino fácil, y que los secretos familiares pueden destruir sueños, pero también pueden enseñar lecciones de fortaleza y coraje. Alejandro, por su parte, aprendió que enfrentar la verdad y elegir la honestidad era más importante que cualquier legado familiar. Finalmente, decidieron dar un paso hacia el futuro. No se casaron inmediatamente, porque querían construir un camino propio, sin las sombras del pasado. Pero su compromiso era inquebrantable, y la ciudad de Sevilla fue testigo de su promesa silenciosa: amarse con verdad, respeto y pasión, más allá de cualquier secreto que intentara destruirlos. Se sentaron en la terraza de su apartamento, mirando la ciudad iluminada, y Alejandro tomó la mano de Isabella. Esto es solo el comienzo, dijo. No será perfecto, pero será nuestro, y mientras estemos juntos, nada podrá destruirnos, respondió Isabella, con una sonrisa llena de esperanza. La noche avanzó, y Sevilla respiró con ellos, entre sombras y luces, secretos y verdades reveladas. Isabella y Alejandro encontraron lo que habían estado buscando: un amor que sobrevivía a todo, incluso a los secretos que alguna vez lo habían amenazado con destruirlo todo. Se casó por amor, pero el secreto de su familia lo destruyó todo. Parte 4. La ciudad de Sevilla parecía contener la respiración. Tras semanas de escándalos y revelaciones, los Rivera se encontraban en el centro de la tormenta mediática, y la tensión familiar había alcanzado niveles insostenibles. Alejandro y Isabella, sin embargo, habían encontrado una fortaleza inesperada. Su amor, forjado en el fuego de la traición y la amenaza, se había vuelto inquebrantable. Una tarde, mientras paseaban por la Plaza de España, Alejandro tomó la mano de Isabella y la miró con intensidad. Isabella, creo que ha llegado el momento de cerrar este capítulo, dijo. Mi padre sigue intentando manipular a la prensa y a nuestros contactos, pero esta vez no me importa lo que haga. Lo que importa es que nosotros tenemos la verdad y, sobre todo, tenemos el uno al otro. Isabella sintiendo como la determinación y el amor se mezclaban en su pecho. Sabía que la confrontación final con don Fernando sería inevitable. No podían vivir con la sombra de su influencia, ni dejar que su legado oscuro siguiera amenazando sus vidas. El día que decidieron enfrentar a don Fernando, la tensión en la mansión Rivera era palpable. Alejandro entró acompañado de Isabella y su abogado, con documentos y pruebas en mano. Don Fernando los esperaba en el salón principal, acompañado de varios socios de confianza. La expresión de Alejandro era firme, y la de Isabella, decidida. Padre, comenzó Alejandro, con voz clara, hoy se acabaron los secretos. Tenemos pruebas de tus negocios ilícitos, de tus manipulaciones y sobornos. No puedo seguir siendo parte de tu mundo, y tampoco permitiré que lastimes a nadie más. Don Fernando frunció el ceño, visiblemente enfurecido, pero Alejandro no dudó. Tengo testigos, contratos y correos electrónicos que demuestran cada movimiento. Incluso tus socios más leales saben que no hay escapatoria. La justicia está de nuestro lado. Isabella, a su lado, añadió con voz firme: no estamos aquí solo por Alejandro. Estoy aquí porque la verdad debe prevalecer. No permitiré que tus secretos destruyan más vidas. El silencio llenó el salón. Los socios de don Fernando intercambiaron miradas nerviosas. Por primera vez, la autoridad de don Fernando parecía tambalear. ¿Crees que puedes enfrentarte a mi hijo?, dijo don Fernando, con una mezcla de ira y sorpresa. He construido esto toda mi vida. No puedes destruirlo tan fácilmente. No necesito destruirlo, respondió Alejandro. Solo necesito liberarme de él, y hoy también liberas a mí mismo, padre. Es hora de asumir las consecuencias. El enfrentamiento continuó durante horas. Don Fernando intentó manipular la situación, amenazando con revelar información comprometedora sobre Isabella y Alejandro. Pero Isabella, con la calma y determinación que la caracterizaban, respondió con hechos en pruebas documentales, testigos dispuestos a declarar, y una red de periodistas que ya seguían cada paso del caso. Finalmente, don Fernando quedó acorralado. Su orgullo y arrogancia no podían resistir la evidencia. La policía, convocada discretamente por Alejandro y su abogado, llegó para notificarle que sería investigado por fraude, corrupción y lavado de dinero. La caída de la familia Rivera
era inminente. Alejandro y Isabella salieron de la mansión al atardecer, sintiendo que un peso enorme se había levantado de sus hombros. La ciudad, bañada en luz dorada, parecía celebrar su victoria silenciosa. «Lo logramos», susurró Alejandro, abrazando a Isabella con fuerza. «Nadie puede separarnos ahora». «Nadie», respondió ella, apoyando su cabeza en su pecho. «Nuestro amor sobrevivió a todo». Los días siguientes estuvieron llenos de entrevistas, reportajes y testimonios. Alejandro apareció en los medios explicando su posición, aclarando que había estado atrapado en un mundo que nunca eligió, pero que había decidido enfrentarlo con honestidad y valentía. Isabella, siempre a su lado, se convirtió en su confidente y apoyo incondicional, mostrando que la fuerza de una mujer podía cambiar la historia de un hombre y la percepción de toda una ciudad. A pesar de la tensión y la presión mediática, Isabella y Alejandro encontraron momentos de tranquilidad. Paseaban por las callejuelas de Sevilla, tomados de la mano, disfrutando de la vida que habían reconstruido con esfuerzo y determinación. Cada rincón de la ciudad se convirtió en un recordatorio de su amor y su resiliencia. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Alejandro detuvo a Isabella y la miró con intensidad. «Isabella», dijo con voz temblorosa pero firme, «hemos pasado por tanto, pero quiero que sepas que no quiero esperar más. Quiero pasar mi vida contigo, sin secretos, sin miedo, solo tú y yo». Isabella sintió que su corazón se aceleraba. Durante meses había soñado con este momento, pero también había temido que las cicatrices del pasado los separaran para siempre. «Alejandro, yo también quiero eso», respondió, con lágrimas de alegría en los ojos. «Hemos sobrevivido a todo, y ahora podemos construir algo real, limpio y hermoso». Esa noche, bajo la luz de la luna reflejada en el Guadalquivir, Alejandro se arrodilló y le pidió matrimonio nuevamente. Esta vez no había secretos, ni presiones familiares, ni amenazas, solo amor verdadero, honestidad y compromiso. Isabella aceptó, y la ciudad pareció suspirar con ellos. La preparación para la boda definitiva fue diferente a la primera. Esta vez no había sombras ni secretos, solo amigos, familia y un amor que había sobrevivido a todo. La iglesia de Santa Ana volvió a abrir sus puertas, pero en lugar de tensión, la llenaba un aire de esperanza y celebración. El día de la boda, Sevilla estaba bañada por un sol radiante. Las calles se llenaron de música, flores y risas. Isabella caminó por el pasillo, pero esta vez con una serenidad que reflejaba su viaje al dolor, la lucha y la victoria. Alejandro la esperaba con una sonrisa sincera, sin secretos ni mentiras. «Hoy es nuestro día», susurró Alejandro, cuando Isabella llegó a su lado. «Todo lo que hemos pasado nos ha traído aquí, y no cambiaría ni un solo momento». «Nada nos destruirá ahora», respondió ella, con el corazón lleno de alegría y paz. Los votos fueron pronunciados con emoción, prometiendo amor, fidelidad y verdad. Los invitados, que habían seguido cada capítulo de su historia, aplaudieron con lágrimas en los ojos. La pareja selló su promesa con un beso que parecía detener el tiempo, mientras Sevilla celebraba el triunfo del amor sobre los secretos, la traición y la corrupción. Después de la boda, Alejandro y Isabella comenzaron su vida juntos en un pequeño apartamento cerca del río, lejos de la opulencia y las sombras de la mansión Rivera. Alejandro se dedicó a un negocio honesto, ayudando a jóvenes emprendedores y fomentando proyectos culturales en Sevilla. Isabella continuó con su galería de arte, promoviendo artistas locales y organizando exposiciones que llenaban la ciudad de creatividad y belleza. Su amor forjado en la adversidad se convirtió en un ejemplo para quienes los conocían, un recordatorio de que la verdad y la valentía siempre prevalecen, y que el amor verdadero puede sobrevivir, incluso a los secretos que alguna vez amenazaron con destruirlo todo. Un año después, Isabella y Alejandro organizaron una pequeña celebración en la azotea de su apartamento, con amigos y familiares que los habían apoyado en todo momento. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna y los faroles. Alejandro tomó la mano de Isabella, recordando todo lo que habían superado. «Mira lo que hemos logrado», dijo, con voz emocionada. «Nada de lo que pasó antes importa ahora, solo nosotros». «Sí», respondió Isabella,
sonriendo, y mientras estemos juntos, nada podrá destruirnos. Se abrazaron mientras la brisa de Sevilla acariciaba sus rostros, y por primera vez desde que comenzó su historia, pudieron mirar al futuro con esperanza y alegría. La ciudad, testigo de su amor y su lucha, parecía acompañarlos, celebrando la victoria de la verdad, la valentía y el amor que sobrevivió a todo. Se casó por amor, pero el secreto de su familia lo destruyó todo. Epílogo en el final. 5 años habían pasado desde aquel día en que Isabella y Alejandro caminaron juntos por la Plaza de España, tomados de la mano, decididos a enfrentar al mundo. Sevilla había sido testigo de su lucha, de la caída de los secretos de los Rivera y de la transformación de un amor que había sobrevivido a la traición, al miedo y a la oscuridad familiar. Ahora, Isabella y Alejandro vivían en un antiguo edificio reformado cerca del río Guadalquivir. El apartamento tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol al amanecer y al atardecer, y desde su terraza podían ver los barcos navegar lentamente, mientras las campanas de la iglesia de Santa Ana resonaban en la distancia. Allí, lejos de la opulencia y la corrupción, habían construido un hogar lleno de amor, confianza y libertad. Isabella se había convertido en una figura respetada en el mundo del arte. Su galería promovía artistas locales, y sus exposiciones atraían a visitantes de toda Andalucía. Cada cuadro, cada escultura, era un reflejo de su pasión y de la vida que había decidido construir en hermosa, auténtica y sin secretos que la pudieran destruir. Alejandro, por su parte, dirigía una pequeña empresa dedicada a proyectos culturales y sociales, ayudando a jóvenes emprendedores a construir negocios honestos y sostenibles. Su pasado familiar había quedado atrás, como una sombra que ya no tenía poder sobre su presente. Un domingo por la mañana, mientras el sol iluminaba suavemente la ciudad, Isabella preparaba el desayuno en la cocina del apartamento. Alejandro entró, aún con el cabello despeinado, y la abrazó por detrás. «Buenos días, amor», susurró. «¿Cómo está mi artista favorita hoy?» «Buenos días, Alejandro», respondió Isabella, sonriendo mientras se apoyaba contra él, feliz, tranquila, y con ganas de vivir un día más contigo. Se miraron, y por un momento, todo parecía perfecto. La rutina sencilla, las risas compartidas, y la seguridad de que, a pesar de todo lo que habían pasado, estaban juntos. Eran más valiosas que cualquier riqueza o poder. Ese mismo día, decidieron pasear por Triana, caminando lentamente por las calles empedradas que habían sido testigos de su primer encuentro y de sus momentos más difíciles. Los niños jugaban cerca del río, y el sonido de guitarras y castañuelas llenaba el aire. Sevilla, siempre viva y vibrante, parecía celebrar con ellos. «Mira, Alejandro», dijo Isabella, señalando una pequeña flor de azahar que caía del árbol. «Cada vez que paso por aquí, me recuerda que la vida puede florecer incluso después del invierno más largo». «Exactamente», respondió él, tomando su mano. «Y nosotros florecimos juntos, a pesar de todo». Mientras paseaban, un grupo de turistas los reconoció de los medios en los jóvenes que habían enfrentado a la familia Rivera y que habían revelado la verdad. Algunos les pidieron fotos y autógrafos, y Alejandro y Isabella sonrieron, humildes y felices. Nunca habían buscado fama, solo justicia y amor. Al regresar al apartamento, Alejandro llevó a Isabella a la terraza. Allí, rodeados de plantas y luces suaves, les esperaba un pequeño picnic improvisado. Habían preparado comida sencilla en pan, queso, frutas y una botella de vino andaluz. «¿Recuerdas nuestro primer picnic aquí, después de todo lo que pasó con mi familia?», preguntó Alejandro sonriendo. «Fue uno de los pocos momentos de paz que tuvimos en medio de la tormenta». «Sí», respondió Isabella, apoyando su cabeza en su hombro. «Y mira dónde estamos ahora. Nada de eso importa ya. Solo nosotros y la vida que elegimos». Mientras compartían el almuerzo, Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Isabella lo miró con curiosidad. Él se arrodilló nuevamente, como lo había hecho 5 años atrás, pero esta vez con una sonrisa segura y sin temor. «Isabella», dijo, «hemos vivido tanto juntos, hemos enfrentado secretos, amenazas y traiciones, pero nuestro amor sobrevivió a todo. Hoy quiero prometerte algo más allá de las palabras, algo que dure toda la vida». Abrió la caja y dentro brillaba un anillo sencillo, elegante,
con un pequeño diamante que reflejaba la luz del sol. ¿Volverías a casarte conmigo?, preguntó Alejandro, con los ojos llenos de amor y esperanza. Esta vez no hay secretos, no hay miedo, solo nos... Isabela sintió que las lágrimas se le llenaban los ojos, pero no de tristeza, sino de alegría. Tomó la mano de Alejandro y sonrió. Sí, Alejandro, dijo, con voz firme, volvería a casarme contigo una y mil veces más. Hemos sobrevivido a todo, y ahora nuestro amor puede vivir sin sombras. Se abrazaron, mientras la brisa del Guadalquivir acariciaba sus rostros y la ciudad los observaba. Sevilla, testigo de su historia, parecía celebrar con ellos. Cada calle, cada plaza, cada rincón recordaba cómo habían enfrentado los secretos que casi destruyen todo, y cómo habían elegido la verdad y el amor sobre la mentira y el miedo. Esa noche, la terraza se llenó de luces suaves y música española. Amigos y familiares cercanos se unieron a la celebración, compartiendo risas, historias y brindis por la vida y el amor. Isabela y Alejandro bailaron bajo la luna, rodeados de alegría y gratitud. La ciudad de Sevilla, siempre viva y apasionada, parecía abrazarlos. Los años siguientes continuaron llenos de felicidad y retos compartidos. Alejandro y Isabela construyeron una familia basada en amor, respeto y transparencia. Cada día era una oportunidad de vivir plenamente, aprendiendo de los errores del pasado y celebrando la fuerza de su vínculo. El pasado de los Rivera quedó atrás. Don Fernando fue juzgado y sancionado por sus actos, y Alejandro, con honor y justicia, reconstruyó su vida, lejos de la sombra de su padre. Isabela se convirtió en un referente del arte y la cultura en Sevilla, y juntos demostraron que el amor verdadero no solo sobrevive a los secretos, sino que se fortalece a través de ellos. Un día, años después, mientras caminaban con sus hijos por el mismo puente de Triana, donde Alejandro una vez le propuso matrimonio, Isabela miró al río y sonrió. Mira, Alejandro, dijo, señalando el agua brillante, todo lo que sufrimos, todo lo que enfrentamos, valió la pena. Sí, respondió Alejandro, abrazándola con ternura, porque al final sobrevivimos juntos. Y eso es lo que importa. Se besaron suavemente, mientras el sol se ponía sobre Sevilla, iluminando la ciudad con tonos dorados y naranjas. Allí, en medio de luces y sombras, de recuerdos y esperanzas, Isabella y Alejandro entendieron que su historia había llegado a un final perfecto, no por la ausencia de dificultades, sino por la fuerza de su amor y la verdad que los liberó. La ciudad respiraba con ellos. Sevilla, testigo silenciosa de secretos y revelaciones, de lágrimas y risas, parecía sonreír bajo el cielo estrellado. Y en ese instante, Isabella y Alejandro supieron que habían logrado lo imposible al construir un amor que sobrevivió a todo, incluso a los secretos que alguna vez intentaron destruirlo todo, en fin.